¿qué tal? Este es el sexto video que vamos a hacer acerca de la serie de magnetismo. Es el primer video que vamos a ver el tema de magnetostática. Hoy vamos a ver los efectos del magnetismo en la materia o el comportamiento magnético de la materia. Y bueno, para esto tenemos que saber que cuando sometemos cualquier tipo de materia a un campo magnético, puede sufrir dos efectos, el de atracción o el de repulsión. Y de acuerdo a la intensidad de dicho efecto, el de atracción puede ser fuerte, pequeño, extremadamente pequeño, y el de repulsión puede ser extremadamente pequeño, pequeño o moderado. Vamos a dejar ahorita con moderado aquella fuerza que puede soportar su propio peso a una distancia igual al radio del imán si este fuera esférico. Y bueno, entonces, en la categoría de pequeño es solamente cuando se llega a pegar el imán, cuando se llega a pegar un objeto a un imán cuando está en contacto directo con su superficie, o muy cerca, muy muy cerca. Y extremadamente pequeño es cuando un objeto no se pega al imán, ni siquiera cuando se hace contacto físico entre el imán y el objeto. Y bueno, entonces, por ejemplo, aquellos que presentan una fuerza fuerte es aquella que supera su peso por varias veces. Esto vamos a ver ejemplos. Y estos pueden ser, por ejemplo, ferromagnéticos y antiferromagnéticos. También vamos a ver la diferencia y la diferencia en la estructura y las aplicaciones. También puede haber la intensidad puede ser pequeña y estos son los superparamagnéticos, y los que son extremadamente pequeñas son paramagnéticos. Un paramagnético no se pega a un imán aun cuando pegues el imán a dicho objeto. Ejemplo, el aluminio. Si tú tomas un objeto de aluminio y un imán, el aluminio no se pega al imán. Sin embargo, sí siente atracción el aluminio por el imán, pero no se van a pegar. Entonces, si tú pones un objeto ferromagnético como hierro y lo mezclas con un paramagnético, juntos van a formar un superparamagnético. Algo que sí se pega al imán, pero no con mucha fuerza. Y bueno, entonces en el caso de los que presentan repulsión, los diamagnéticos sí se repelen del imán, pero no vas a ver dicha repulsión, no es fácil de ver, no se puede visualizar. Sí se puede medir, vamos a hacer experimentos para medirlos en el siguiente video. Y los superconductores, la fuerza es normalmente igual al peso, la repulsión es casi igual al peso del objeto. Entonces los superdiamagnéticos es aquellos que sí se ve la repulsión, pero no es suficiente como para superar el peso. Entonces solamente cuando hay fricción mínima se logra ver. Esos son los superdiamagnéticos. Y entonces un superdiamagnético normalmente es un diamagnético en condiciones frías. Porque aquí hay que aclarar que todas las sustancias, todos los metales se vuelven superconductores a temperaturas cercanas al cero absoluto. Pero bueno, vamos a continuar. Para poder hablar un poco de la estructura de los imanes, hay que hablar primero de los cristales. Un monocristal, como su nombre lo dice, mono 1, es un cristal que está hecho de una sola pieza, no está formado por varios cristales. Esta es una roca, es imperfecta, tiene aquí algunas grietas. Esto hace que este cristal, aunque formó parte de este otro cristal, como ya tiene una grieta aquí, una separación, ya se dice que es un cristal aparte. Ahorita vamos a ignorar toda la periferia que ya está estrelladita esta roca, y vamos a decir que nada más la parte central está formada por un solo cristal, aunque tiene distintos matices, es un solo cristal. Bueno, entonces eso es un monocristal. Un policristal, como su nombre lo dice, lo indica poli muchos, está formado por la fusión de varios cristales. Esta fusión se dio porque estos cristales estuvieron en contacto a alta temperatura, se fundieron y quedó así la estructura, como en esta roca. Aquí se ve perfectamente cada roca de cuarzo, como está separada entre sí. Sin embargo, juntos forman una sola roca. Hay varios tipos de policristales. Por ejemplo, aquí vemos que aquí los cristales de cada uno son muy 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 chiquitos y están fundidos entre sí. Son muchos cristales pequeñitos. Entonces, estos cristales tan más minúsculos que un grano de arena se fundieron para formar un solo cristal. Esta roca es muy 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 heterogénea, entonces está formada por muchos tipos de cristales, muchos tamaños, muchas composiciones, pero en general eso es un policristal, cuando tienes muchos cristalitos chiquititos unidos en uno solo. Bueno, esto, aunque suena extraño, sí lo han experimentado. Si han dejado alguna vez un chocolate al sol como yo, este chocolate lo dejé a propósito, un mes al sol.
se estuvo enfriando y calentando, enfriando y calentando. Eso ocasionó que se formaran pequeños cristales. Entonces la estructura de este chocolate ahora es policristalina, por eso ya no tiene el color característico de un cristal, de un monocristal de chocolate. Nosotros preferimos los monocristales de chocolate porque, aunque no percibimos el sabor a chocolate inmediatamente, nos da una textura uniforme que cuando se va fundiendo nos permite apreciar su sabor de manera homogénea y nos da un impulso de sabor muy puntual. Bueno, ya son muchas flores al chocolate, se me está antojando. Este otro chocolate por su lado, como lo sometí yo a distintos patrones de temperatura, calentamiento, enfriamiento, incluso le cayó la lluvia. Esto ocasionó que se formaran muchos cristales pequeños. Toda la estructura es policristalina y por lo tanto al morderlo se siente arenisco en el paladar. Por eso cuando uno come un chocolate que ha sido asoleado, al formar policristales, estos policristales refractan la luz formando un tipo de color blanco. Por eso se ve así blanquisco. La cocoa, por ejemplo, la cocoa del licor de cacao, que es mucho más barata que el chocolate, esa cocoa tiene estructura policristalina, por eso se ve de este mismo tono que se ve la superficie de este chocolate. Por eso la cocoa, cuando tú la pruebas, aunque huele a chocolate, no sabe a chocolate. Es hasta que ya está en agua o en leche o en algún otro líquido, atole por ejemplo, que nosotros percibimos el sabor de la cocoa o hasta que ya nuestra saliva la disolvió. Pero si tú comes cocoa así sola, te llevas una gran decepción porque de primera vista no sabe a chocolate. Entonces tú cuando muerdes este chocolate no percibes el sabor a chocolate, sino que percibes muchos granos como si fuera arena. Y es hasta que se funden estos granos que tú percibes el sabor a chocolate. Entonces, el proceso para cuando se pasa los policristales de un chocolate a un monocristal se llama atemperado. Es un proceso muy importante en la industria de chocolates. Y bueno, esto que tiene que ver con los imanes es exactamente lo mismo. Casi nunca encuentras imanes en forma monocristalina. Todos, la inmensa mayoría por lo menos, son en estructuras policristalinas. Esto hace que también los cristales sean frágiles. Este chocolate es frágil, no aguanta tanto esfuerzo como este. Entonces este chocolate es más quebradizo. Lo mismo pasa con los imanes. Hay algunos imanes que si los dejas actuar su propia acción, la fuerza que los atrae es tan fuerte que los rompe. Y bueno, vamos a continuar. Esta es la analogía entre chocolates y imanes. Los imanes, sobre todo los que son de hierro, ferrita o materiales similares, incluso los de neodimio, están formados por pequeños cristales, aquí como estos cristales que están alineados. Si yo los pego todos estos, formaría un policristal gigante. En un policristal, las líneas de flujo magnético, perdón, en un imán formado por policristales, en general, por dentro del imán, las líneas de flujo magnético van en esta dirección, una dirección única, pero en el polo ya se empiezan a separar. Esto de dirección única es entre comillas, nada más es lo que tenemos visualizado, pero este es como el flujo, como un caudal, puede haber aquí pequeños remolinos, ahorita vamos a ver cómo se dan, pero ya lo que quiero decir es que en el polo sí se generan distintas corrientes que parten a distintos puntos, precisamente para que lleguen desde el norte hasta el polo sur las líneas de flujo magnético. Y bueno, son estas líneas que parten de un polo al otro, las que logramos las que forman estos patrones. Ok, entonces, aquí tenemos un policristal. Supongamos que este policristal es magnético. Esto es cuarzo, no es magnético, pero vamos a suponer ahorita que es un imán de ferrita o de neodimio formado por muchos cristalitos pequeños. Entonces vemos que las líneas de flujo magnético en cada cristal van en orientaciones distintas. Por ejemplo, en este cristal pequeño van en esta dirección, en este otro van en esta. Aunque son direcciones similares, no son idénticas. En este va en esta otra dirección, no es la misma. En este otro, así. Y así sucesivamente. Cada monocristal del policristal tiene una orientación distinta a sus líneas de flujo magnético. Pero el flujo grueso va así. Es como por ejemplo un río que se va ensanchando, eso hace que el agua pueda acercarse a las orillas o de repente ya se estrecha, entonces el agua vuelve más hacia el centro, pero en general el flujo del río nada más tiene una sola dirección, aunque se forman remolinos o cualquier otra cosa, esa es la corriente, ese es el flujo magnético dentro del imán, siempre va de sur a norte. Entonces, eso es lo que nosotros vemos como si fuera un flujo uniforme del imán. Ahora, también las líneas de flujo magnético que tenemos, si van en sentido contrario, por ejemplo, estas que van hacia arriba,
con estas que van hacia abajo se van a anular por suma de vectores simplemente. Las magnitudes que van en sentido contrario, aquí esta que va hacia arriba con la de abajo se anula, pero las dos van en este caso a la misma dirección y entonces se suman. Esta sería la resultante de sumar estos dos vectores. Entonces lo mismo pasa con las líneas de flujo magnético. Entonces, la diferencia entre un elemento ferromagnético y un antiferromagnético es esta. En el ferromagnético, los cristales están orientados hacia distintas, más bien las líneas de flujo magnético en el cristal están orientadas a distintas direcciones, mientras que en el antiferromagnético, curiosamente, están orientados en sentidos opuestos complementariamente. Entonces, esto permite que un flujo magnético pueda en un ferromagnético solamente va a poder entrar en una sola dirección. Recordemos que esto es el sur y este es el norte. Entonces, si yo quiero aplicar el flujo magnético al revés, en un ferromagnético no se puede. Una vez que queda imantado, ya no se va a poder invertir el flujo. O no con un flujo normal. Tienes que aplicar una fuerza, un flujo muy grande para que se invierta. Esto lo vamos a ver en el tema de histéresis. Yo estoy calculando que va a ser más o menos como en el video 11. Mientras que en un antiferromagnético, la dirección del flujo magnético se puede invertir muy fácilmente. También esto lo podríamos rotar 90 grados y entonces las líneas de flujo magnético se pueden orientar a 90 grados. O sea, en un antiferromagnético las líneas de flujo magnético pueden ir en cualquier dirección. Siempre van a tomar la dirección del flujo dominante. Esto tiene muchas aplicaciones. Esto es si yo quiero formar un imán. Aquí de este material yo jamás voy a poder formar un imán. Pero si yo quiero que precisamente no se forme jamás un imán sin importar la intensidad de campo magnético, necesito utilizar un material antiferromagnético. Esto se utiliza para hacer las láminas de los transformadores, que aunque tienen un campo magnético muy intenso, jamás quedan magnetizadas, precisamente por la estructura policristalina que tienen. Y bueno, entonces aquí vamos a ver distintos materiales. Aquí tengo un imán de forma de dona, un material ferromagnético, uno antiferromagnético y varios diamagnéticos y paramagnéticos. Este también es ferromagnético. La diferencia es que este ferromagnético, el de la aguja, el acero del cual está hecha la aguja, sí se puede magnetizar y forma imanes. Este es bronce, no se puede magnetizar. Este es níquel, es paramagnético, permite el flujo de líneas magnéticas. Voy a pausar el video. El níquel sí permite el flujo de líneas magnéticas, pero por dentro del metal. Este es cobre, este las repele. Este es oro, también las repele y las repele con más fuerza. Esta es plata, también las repele con menos fuerza que el oro, pero con mayor fuerza que el cobre. Este es aluminio. El aluminio también permite que pasen dentro de él las líneas de flujo magnético, al igual que el níquel. Este es estaño, es un material ferromagnético, pero por la estructura que tiene el estaño, aunque no es antiferromagnético, tampoco se puede considerar un ferromagnético tal cual, porque estas monedas jamás van a formar imanes. Las agujas sí. Estas son placas de un transformador. Estas placas tampoco van a poder formar imanes. Sin embargo, este material ferromagnético sí conserva sus propiedades magnéticas un instante después de que el flujo magnético ha cesado. En este caso, cuando se para el imán, estas siguen magnetizadas por un breve instante porque no son antiferromagnéticas. Estas, en cuanto el flujo se debilita, aunque todavía sigue en contacto, ya no fluyen. Y vamos a ver entonces. Ya nada más para acabar de esta mención, este imán de dona es visto así. Si el imán está aquí oculto bajo una hoja de papel y le pongo la ferrita, adquiere este patrón. Lo mismo igual, si tengo aquí el imán suspendido sobre la hoja de papel unos centímetros, al dejar caer los grandes de ferrita, adquieren la misma forma que tienen acá, nada más que aquí no se ve tan bonita. Aquí sí. Estas líneas son tridimensionales, van de una cara de la dona hacia la otra. Aquí sí se logran ver que estas líneas, aquí sería un polo, aquí está el otro, aquí está la dona en esta misma posición que vemos aquí. Entonces, aquí aunque vemos que van en esta dirección, aquí el peso les gana y caen, pero son tridimensionales. O sea, este mismo bucle que hace aquí en el plano, lo hace levantándose hacia arriba y también acostándose hacia abajo. Aquí tenemos otro detalle, menos voluptuosas las líneas, no le eché tanta ferrita, aquí ya le eché más ferrita para que se lo logran ver, pero ese detalle es importante porque si el material corta la mayor parte de las líneas de flujo magnético,
Entonces, si es paramagnético, estas líneas ya no salen. Ya no salen. Y entonces el imán ya no se puede comunicar con otro material ferromagnético que haya después. Sin embargo, si estas líneas son diamagnéticas, perdón, si aquí hay un material diamagnético, el diamagneto va a permitir la comunicación con algo que esté afuera porque las líneas de flujo magnético van a rodear al material. Las líneas de flujo rodean al diamagneto y porque se repelen y se comunican con el material que sea ferromagnético. Vamos a hacerlo. Entonces, aquí vemos que este material ferromagnético sería un poco más que un superparamagnético, pero sería ya literalmente un ferromagnético, pero no tan bueno. Vemos que las líneas de flujo magnético están entrando en la moneda, por lo tanto no se pueden comunicar con la moneda que quiero pegar ahora, por eso esta moneda no se pega. Para que se pegue tiene que pegarse directamente al imán, no a través de otra moneda. Y esto hace entonces que las líneas de flujo magnético entren de una cara, pasen por la moneda y lleguen a la otra. Salgan de una cara, pasan por la moneda y llegan a la otra. Y por eso es que las monedas no se pegan una sobre otra en esa posición. Sin embargo, si pego una moneda directamente a la cara, estaría atrapando. Si pego una moneda directamente, voy a pausar de nuevo el video. Ahora, si pego la moneda en este sentido, vemos que va a atrapar, hasta así la moneda va a atrapar exactamente las líneas de flujo. Creo que es más fácil con este. Aquí la moneda, vemos que tiene esa posición, entonces va a tomar las líneas de flujo así tal cual. Aquí estaría la moneda. Entonces todas van a pasar por la moneda. Y no tienen por qué pasar más para allá, porque es más fácil pasar por la moneda que más allá. Entonces yo pongo otra moneda aquí, ya no se va a pegar. Y es lo que voy a ver aquí ahorita. Entonces al intentar pegar esa moneda no se puede pegar, porque la primera moneda está atrapando todas las líneas de flujo magnético. Esto tiene aplicaciones directas para cuando se quieren diseñar protecciones magnéticas contra, sobre todo equipos de cómputo o cosas así. Lo óptimo para hacerlas es con materiales con estructura policristalina en orientaciones que impiden su magnetización y también el paso del flujo magnético. Esto es el equivalente a una jaula de Faraday, pero en magnetismo, literalmente. Ahora, estoy pegando la moneda ya no de costado, ya no la estoy pegando aquí la moneda de costado, sino que la estoy pegando directamente a la cara. Entonces, al pegarla en la cara, es como si esta sea la moneda. Entonces, ahora sí, todas las líneas de flujo magnético van a pasar por lo largo del papel, sin importar qué tan largo sea. Eso significa que aquí sería una moneda, aquí está otra, entonces sin problemas pueden pasar las líneas de flujo magnético en esta posición de una moneda hacia la otra. Y es lo que vemos aquí, por eso se van pegando las monedas. Y de hecho estas monedas duran magnetizadas aún después de que retiro el imán. Veámoslo. Y vemos eso. Pasan las líneas de flujo magnético entre monedas sin problema, solamente al cambiar el ángulo. Al retirar el campo magnético, las monedas duran magnetizadas, lo tengo que hacer con cuidado si no se cae todo, un instante más. Por eso esto no es un material antiferromagnético, porque sí dura magnetizado. Un antiferromagnético no dura magnetizado. Ese, aunque sean unos instantes, dura magnetizado. Y bueno, eso es el material. Ahora, estas son las láminas antiferromagnéticas. Estas no se magnetizan. Las líneas de flujo magnético viajan a través de ellas con mucha facilidad, pero no dura magnetizado. Y ahí vemos cómo se pega la lámina, porque las líneas de flujo magnético sí viajan a través de la lámina, pero al retirarla, se cae. Pierde su magnetismo. No queda magnetismo residual en estas láminas. Están diseñadas para eso. Ya si están curvas, oxidadas u otras cosas, pueden perder sus propiedades antiferromagnéticas. Pero vemos ahí precisamente que no se pegan. Le hagas como le hagas, le intentes como le intentes, en cuanto separas el imán, dejan de estar magnetizadas las barras. Bueno, las láminas, porque están muy delgadas, no son barras, son láminas. Y ahí vemos como no se pegan. Y tampoco quedan magnetizadas, no se vuelven imanes. No se pegan. Ahora,
Las agujas, de hecho, como fueron sometidas a campos magnéticos antes de la demostración, y se convirtieron en imanes, literalmente quedaron magnetizadas. A diferencia de las monedas, estas sí se pueden convertir en imanes. Las monedas no se convirtieron en imanes, aunque duró un instante el campo magnético en ellas, en las monedas. En las agujas el campo magnético es estable. De hecho, aquí vemos que se repelen, no importa, aunque están hechas imán, tienen polo norte y sur. Los polos, aunque sean opuestos, no se atraen completamente porque las líneas de flujo magnético no encajan. Una vez que hago contacto físico, se entrelazan las líneas de flujo magnético y ahora sí se da la atracción. Veamos cómo se da la repulsión, no importa cómo sea el polo. Ahí se supone que son polos distintos, se deberían de atraer. Y se atraen únicamente hasta que entran en contacto físico. De hecho, se cayó la aguja porque en este caso la aguja de abajo atraía con más fuerza que la aguja de arriba y por lo tanto se cayó. Y eso es lo que estamos viendo, que se repelen hasta que las líneas de flujo magnético quedan entrelazadas. Y ahí es cuando se da la unión. Ahí está. Ahí se perdió. Y aunque sean polos contrarios, si se enlazan las líneas de flujo magnético, puede haber atracción, como es lo que vemos ahí. Por eso se pega la aguja a ambos polos de, de la otra aguja, que también ahora es un imán. Y bueno, estas agujas entonces quedan magnetizadas. Para quitarles el campo magnético interno hay que aplicarles un flujo magnético en sentido contrario, pero eso lo vamos a ver en histéresis. Y bueno, entonces ahora vemos cómo es ese imán no se pega en la plata, que es diamagnética. Esa es una onza .999 ley. Es un centenario de oro. Una moneda de cobre, de las de 20 centavos, por las cuales surgió el lema de se te acabó el 20, porque con esas hablabas por teléfono 1 o 2 horas. Esa es una moneda de a peso de níquel de 1980. Y esa es una moneda de bronce de los 90, bueno, de inicios de los 90, de 1000 pesos, que ahora es un peso, el equivalente ahorita a un peso. Y bueno, ando buscando aquí unas cositas para hacerles una demostración de por qué es importante conocer el magnetismo cuando vas a comprar alhajas. Ese arete me encargaron que investigar si era de plata o no. Y como se pega al imán, evidentemente no es de plata. También en mi familia algunos acostumbran comprar monedas antiguas. Esas dos monedas supuestamente son de plata. Cuando fueron compradas las dos tenían exactamente el mismo brillo, el mismo color. Con el paso del tiempo se hizo evidente que una de ellas ya perdió el brillo, evidenciando que no es de plata. Pero si el que las compró hubiera tenido un imán a la mano, hubiera podido saber inmediatamente si era de plata o no. La plata no se pega al imán porque es diamagnética. La otra, al ser chafamex, sí se pega. Entonces, esta moneda de plata es de las Olimpiadas de 1968, 72% plata. Esta es 99.9% plata. El oro se supone que está al 100. Esto es aluminio. El aluminio y el níquel son paramagnéticos. Todos los demás son diamagnéticos. Entonces, al ser paramagnético el aluminio, las líneas de flujo magnético viajan en él. Y precisamente la geometría influye mucho ahí, porque al tener una concavidad esta regla, si la concavidad está en contra de las líneas de flujo magnético, aunque atrapa muchas de ellas, ninguna línea viaja en el mismo sentido de la regla. Entonces vamos a ver que esta moneda se va a pegar con mucho más facilidad cuando la concavidad está de esta forma, porque esta concavidad no permite que pasen las líneas dentro de ella, que si la volteamos la regla, entonces ahora sí va a seguir el mismo orden que tienen las líneas de flujo magnético, y las líneas de flujo magnético van a preferir pasar por la regla, y por lo tanto la moneda no se va a pegar con tanta facilidad. Veámoslo. Entonces, ahí se pega con relativa facilidad la moneda, aguanta una separación considerable. Y ahí vemos como el imán ya está separado de la regla y la moneda sigue siendo atraída. Al voltear la regla, atrapa más y entonces la separación permitida va a ser un poco menor. Si la regla fuera un poco más ancha, se vería un poco más el efecto, pero la separación en realidad ahí es un poco menor
que cuando la regla estaba volteada. Y ahí vemos nuevamente el efecto. Y ese es el aluminio, que es paramagnético. La plata, al ser diamagnética, entonces va a hacer que las líneas de flujo magnético la rodeen, entonces van a poder llegar a la moneda con más facilidad. Entonces, de hecho, vemos ahí que mi primer intento falló porque se pegó la moneda completamente a la de plata. Entonces ahí vemos que entonces aquí se va a permitir una separación un poco mayor que la que se tenía con la regla de aluminio. Ligeramente mayor, no la medí, pero sí era 1 o 2 milímetros más que con la regla de aluminio, porque ahí las líneas de flujo magnético rodean la moneda de plata. Y ahí vemos eso. Esa, al ser un poco más sucia la plata, 72%, la separación permitida va a ser un poco menor, va a ser casi lo mismo que con la regla de aluminio, porque la plata no está tan pura. De hecho vemos esto, esa atracción casi no pasaba con la regla de aluminio. Y precisamente con la moneda de plata sí, con esa moneda de plata sí, porque se vuelve paramagnética. El oro, al ser un diamagnético más fuerte que la plata, entonces permite una separación ligeramente mayor de la que se veía con la moneda de plata, por lo menos la de plata pura. Entonces vemos eso, que permite una separación ligeramente mayor el oro. El cobre también es diamagnético, pero no tanto como la plata. Entonces, inicialmente iba a usar las dos monedas de cobre, pero ya después me di cuenta que con las dos casi no se pega la moneda. Entonces tuve que reducirlo a uno, precisamente porque el cobre, su mismo grosor impedía el fenómeno. Y ahí vemos el efecto. El níquel lo mismo. Inicialmente iba a usar las dos monedas de níquel, pero el níquel, al ser paramagnético, entonces hace que las líneas de flujo magnético viajen por a través de él y la moneda ya no se pega. Y ahí están. El bronce, al estar formado por estaño y cobre, entonces tiene propiedades paramagnéticas también débiles. Y entonces vemos que es casi el mismo efecto como poner otra moneda de estaño ahí. No se pega. Cuesta mucho trabajo pegar la moneda de estaño en la moneda de bronce. Tienes que ser muy cuidadoso, se cae el equilibrio es muy tenue. Entonces, ya nada más para terminar, entonces una de estaño con otra de estaño. Al poner una moneda de estaño, todas las líneas de flujo magnético viajan por la de estaño y la otra moneda ya no se va a poder pegar. Como logramos ver, no se pegan, porque todas las líneas de flujo viajan por la primera moneda, la que está pegada al imán. La segunda moneda se queda sin nada. Y ese es el uso, el comportamiento diamagnético y paramagnético de algunos materiales. Ya nada más para acabar esta parte, vamos a verlo ahora, pero con los antiferromagnéticos. Entonces, los antiferromagnéticos importan mucho la posición, porque por ejemplo, ahí vamos a ver cómo está la posición aquí, significa que esta barra está atrapando todos los dos polos. Entonces llega un momento, bueno, vamos a ver el efecto, les iba a explicar, pero primero vamos al efecto. Está atrapando los dos polos. No es cierto, está a 90 grados, está así. Está así. Entonces, realmente como está a 90 grados, casi no está atrapando muchas líneas de flujo magnético. Se pega bien cuando está cerca del centro, cuando estoy en esta parte, pero cuando me alejo a esta parte ya no atrapa tantas. Por eso ya no se pega muy bien la barra. Pero sin embargo, si pongo a 90 grados esa barra, entonces a 90 grados estaría cortando un poquito más y facilita que se pegue. Ahora voy a voltear el imán. Bueno, todavía no. Ahora volteo el imán. Ahora sí,
Esta barra tiene la orientación norte-sur, entonces está atrapando la mayor cantidad de líneas de flujo magnético posible. Entonces ahora sí se puede pegar con mucho mayor facilidad a unos extremos la barra de hierro. Bueno, es fierro de lámina magnética, y vemos que prácticamente se pega en cualquier posición, en cualquier parte, porque se están atrapando todas las líneas de flujo en esta dirección. Entonces no importa dónde la pongas, va a haber una línea de flujo. Si esta lámina fuera mucho más larga, llega un momento en el que las líneas de flujo magnético les da flojera viajar tan lejos, prefieren viajar en el aire, y entonces ya los extremos ya no llegaría. Pero a la distancia que estamos manejando, sí llegan las líneas de flujo magnético de una parte de la lámina a la otra sin problemas, y eso hace que se peguen las dos láminas con facilidad. Y eso es, por ejemplo, eso es importante para los transformadores, de que las líneas de flujo magnético pueden viajar a cualquier parte del transformador, aprovechándose al máximo para generar electricidad. Esa es una de las aplicaciones más importantes de los materiales antiferromagnéticos. Y vemos que prácticamente, aunque lo puse el imán al otro lado de la lámina, sigue pegándose la laminita sin ningún problema, porque las líneas viajan a lo largo de toda la lámina sin problemas. Nada más cambia el equilibrio y la otra lámina se cae. Ahora ya nada más para ver, estas monedas, aunque no son los ferromagnéticos ideales, pues son capaces de cargar a todos estos imanes que pesan 1 kilogramo de peso. Las monedas originalmente pesan 5.8 gramos, y entonces cada moneda está cargando aproximadamente 330 gramos, porque estás cargando casi todo el kilo de aquí. Entonces significa que el peso original de 5.8 gramos ahora va a cambiar a 300. Significa que su fuerza, la fuerza de atracción, es muy, muy superior al peso. Por eso estos sí son ferromagnéticos. Entonces la fuerza es fuerte, no es moderada, porque supera el peso muchas veces, mientras que en los diamagnetos la fuerza es moderada. Ahora vamos a ver los diamagnéticos. Ese es antimonio. El antimonio es diamagnético. Vemos que aquí, aunque a simple vista parece que está siendo atraído por el imán, pero no, en realidad se está repeliendo de las zonas de donde está el imán con más fuerza. En estos tipos de imán está exactamente en el canto. En esta parte, en el canto de los imanes, es donde tiene la mayor concentración de líneas de flujo magnético. Entonces va a evitar esa y se va a querer adherir más al centro, que es donde tiene menos, o bien a estas otras partes. Aquí es donde está el equilibrio. En realidad no es que se pegue aquí, sino que aquí es donde va a tender a estar más estable, o en el centro. Aquí es donde va a estar más inestable. En toda esta parte cercana a estas partes es donde va a estar más inestable. Entonces por eso se ve una repulsión. Entonces vemos que como si se atrajera a la parte central del imán, pero en realidad no es que se atraiga, sino que se está repeliendo de las otras partes. Vean, es al centro de la cara del imán. Eso es lo que hacen los diamagnéticos. De hecho, si fuera un poco más diamagnético y tuviera la forma adecuada, podría levitar encima del imán sin ningún problema. Vamos a ver otro diamagnético. Este ahora es grafito de un lápiz común y corriente, más corriente que común. Vemos como también el grafito va a ser estable en donde las líneas de flujo magnético tienden a ser más débiles. En este caso, en la parte donde está roto, precisamente porque está roto, ahí se quebraron las líneas de flujo magnético. Entonces ahí es donde es más estable el grafito, dando un falso efecto de que se adhiere al imán. En realidad es la repulsión magnética lo que hace que se pegue exactamente al filo de los imanes, y se repela precisamente del canto del imán, que es donde hay más líneas de flujo magnético. El recipiente de aquí tiene ferrita, por eso se aloca cuando le acerco imanes grandes. Y vemos eso, que le están rehuyendo al canto del imán, por eso se da una repulsión magnética. Le rehuyen las barras de grafito al filo del imán. Ahora
Estoy tratando de mostrar no sé qué, porque de veras ya no sé qué estaba haciendo ahí. Lo importante es cuando ya cambio de imanes y uso unos más chonchotes y vemos esto, que están rehuyendo de esta parte del imán, sobre todo del canto. Y al cambiar de imanes, a poner unos más chonchos, bueno, los mismos de neodimio, pero ahora en conjunto, vemos el efecto magnificado, que se tratan como si se trataran de unir al centro del imán, a la parte central, pero en realidad están repeliéndose de este extremo y del otro. Por eso es que ruedan así en esa dirección. Pero les digo, si fuera este grafito pirolítico y en lámina, podría flotar sobre los imanes sin ningún problema. Por eso también vemos que esta ferrita se aloca al sentir el campo magnético del imán cerca. Bueno, ese fue grafito. Ahora vamos a ver unos paramagnéticos. El titanio es paramagnético, por lo tanto se pega al imán, pero a diferencia del grafito, el titanio va a buscar donde las líneas de flujo magnético son más fuertes, es decir, en las orillas del imán. Por eso en el centro como que se resbala. Cuando pasa por el centro no se fija completamente al centro, sino que es más estable a las afueras a la periferia del imán. Pero de hecho en la periferia del imán la fuerza sí es mayor al peso. En el centro del imán el peso no, el peso es mayor que la fuerza magnética. Entonces, solamente teniendo todos esos imanes juntos puedes pegar el titanio. El titanio no se pega a los imanes de ferrita, solamente a los de neodimio y que sean potentes. Como en este caso, que habíamos calculado en un video pasado que el campo magnético superficial de estos imanes es de 20.000 Gauss. De hecho, si se piden de 20.000 Gauss esos, de muy alta densidad. Hay incluso de 30.000 Gauss en su superficie, pero ya es otra cosa eso. Ya quiero seguir jugando con el grafito como niño. Quería hacer que levitara, pero no me salió. Pero logré conseguir un video de grafito pirolítico. El grafito pirolítico vemos que si se mantiene flotando en la superficie de los imanes por la repulsión, porque es un diamagnético. Ahora, la repulsión más fuerte es cuando estamos hablando de superconductores. Los superconductores que tienen que estar muy fríos para que se dé la superconducción. Vamos a suponer que este superconductor estaba caliente, a temperatura ambiente para ser más exacto, estaba a temperatura ambiente y agarro y le echo polvos mágicos y se empieza a enfriar poco a poco. Le echo nitrógeno líquido en polvo. Ay, no existe, ¿eh? No vayan a creer que... No, le echo polvos mágicos para que se vaya enfriando. Entonces conforme se va enfriando, el campo magnético va a aumentar y el imán que va a levitar sobre este superconductor se va a ir elevando. Los superconductores casi siempre van envueltos de material reflejante tipo papel aluminio, como las mantas térmicas para los incendios o para cuando tienen hipotermia las personas, precisamente para evitar que el calor acceda hacia el superconductor. Entonces esto permite mantener la temperatura baja mucho más tiempo. También lo que quiero aclarar aquí es que aquí el superconductor va a tener una fuerza más o menos similar a la del peso. Es decir, una vez que alcanza una altura, no se va a seguir elevando infinitamente, sino que se mantiene esa altura. Si tú lo elevas manualmente un poquito más, se va a mantener a la altura que lo levantas. Un poco más así, hasta que llega un momento en el que el campo magnético ya no alcanza el superconductor y obviamente va a caer. Pero no se va a elevar de manera espontánea ni va a caer de manera espontánea, sino que se mantiene en una supuesta órbita, por así decirlo, estable. Vamos a verlo. Entonces ahí estamos suponiendo que está caliente, que está a temperatura ambiente y por lo tanto el imán y el superconductor se pegan porque el superconductor también tiene material ferromagnético, entonces se pegan, ahí vemos que están pegados. Y bueno, entonces esta nada más es una simulación, entonces vemos que están pegados, que sí hay una atracción ligera porque están a temperatura ambiente, pero al irlo enfriando el imán, al ir enfriando el superconductor, adquiere sus poderes superconductivos y se va separando poco a poco, se mantiene en una órbita y conforme se vaya enfriando, adquiere una órbita cada vez más alta
donde alcanza la estabilidad. Y vemos que entonces la fuerza magnética es igual al peso. Y se va elevando poco a poco. Bueno, al aplicarle una perturbación no va a subir por sí solo. Eso es importante con los superconductores. Levitan a una órbita definida. No ahí casi se sale. De hecho, es que si se sale puede salir disparado y se estrella. De hecho, por eso están estrellados mis imanes, porque la levitación magnética requiere más equilibrio del que yo tengo. Y ahí vemos que precisamente que es estable a una órbita. Normalmente no se sube o se baja a menos que le apliques una perturbación. Y eso es el comportamiento que tienen los superconductores ante un imán. Se mantienen en una órbita mientras no apliques una perturbación. Y bueno, pues eso es todo por el momento. Muchas gracias. Advertencia, estas cosas para que se logren tienen que estar a menos 200 grados por lo menos para que funcione bonito. Esto por el momento. Muchas gracias y hasta la próxima.